Me despertó un sonido extraño, suave, casi imperceptible, como si una brisa rozara la puerta de mi habitación. Abrí los ojos y vi cómo la puerta se abría lentamente. En la penumbra, iluminada solo por la débil luz de una farola que apenas atravesaba las persianas, apareció la silueta de mi padrastro en el umbral. Ramón estaba inmóvil, su figura casi se perdía en la oscuridad. La penumbra de la habitación lo envolvía de tal manera que parecía más una visión que una presencia real. Silencioso, me miraba como si intentara entender algo, o como si lo que veía no pudiera explicarse. Su rostro, normalmente expresivo y amable, esta vez lucía distante. No podía distinguir sus ojos con claridad, pero sentía su mirada, pesada e inquietante. ¿Ramón? Mi voz salió ronca, aún atrapada en el letargo del sueño. Me incorporé sobre los codos, esperando que hablara. Pero no lo hizo. Permaneció inmóvil, mientras su silencio llenaba la habitación como un eco sin fin. Sentí cómo cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una eternidad. Poco a poco, una sensación de alarma comenzó a emerger desde lo más profundo de mi pecho, apretando mi garganta. ¿Qué significaba esta visita silenciosa en mitad de la noche? De repente, se dio la vuelta. Con pasos casi inaudibles, Ramón se dirigió al pasillo, y la puerta se cerró tras él, dejándome de nuevo en la oscuridad. Permanecí tendida durante varios minutos, tratando de entender si lo que acababa de pasar era un sueño o realidad. Pero mi piel, erizada, me aseguraba que todo había sucedido realmente. Volver a dormir era imposible. Permanecí acostada, mirando el techo y escuchando el silencio de la casa, que ahora parecía más ensordecedor que cualquier grito. Mis pensamientos giraban en mi cabeza como hojas de otoño arrastradas por un remolino. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué vino? ¿Por qué no dijo nada? La mañana me recibió con un suave aroma de café recién hecho. Bajé a la cocina, sintiendo el peso de una noche sin dormir en los hombros. Ramón, como de costumbre, estaba junto a la cafetera. Sus movimientos eran tranquilos, incluso relajados, como si nada fuera de lo habitual hubiera ocurrido. El café fluía lentamente hacia la taza, y él observaba el proceso con la misma atención de siempre. «Buenos días», dijo con voz casual, como si la visita nocturna hubiera sido solo un producto de mi imaginación. «Buenos días», respondí, pero al sentarme a la mesa, sentí como todo mi cuerpo se tensaba. El silencio que siguió al saludo era insoportablemente pesado. Miraba a Ramón de reojo, buscando alguna señal en su expresión que explicara lo que había pasado la noche anterior. Colocó su taza sobre la mesa y se sentó frente a mí. Sus ojos, normalmente cálidos y atentos, hoy parecían más profundos, cargados con un peso invisible. Sin embargo, como siempre, lo escondía detrás de una fachada de calma. Bebió un sorbo de café mientras hojeaba el periódico matutino, como si estuviera buscando algo más que simples noticias. ¿Cómo dormiste?, preguntó de repente, sin levantar la mirada. Bien, mentí. En realidad, había dormido poco y mal. Quería preguntarle por la noche anterior, pero algo en su tono me detuvo. No ofreció nada que me diera pie a hablar, y yo no me atreví a empezar. Esta noche podemos ir al museo. Hay una nueva exposición, dijo inesperadamente mientras dejaba el periódico a un lado. Está bien, respondí algo desconcertada. Él asintió y continuó bebiendo su café, como si nada hubiera ocurrido. Yo, por mi parte, me quedé sentada, aferrándome a mi taza, como si eso pudiera darme respuestas a todas las preguntas que me atormentaban. El desayuno terminó en una tensión que ambos fingimos no notar. El día se alargó lento y pesado. Las clases en la universidad transcurrieron como en una niebla. Las palabras de los profesores resonaban en la distancia y apenas lograba concentrarme. Todos mis pensamientos giraban en torno a la conversación matutina y a la noche que no podía sacar de mi cabeza. ¿Por qué actuaba como si nada hubiera pasado? ¿Qué estaba ocultando? Cuando regresé a casa, Ramón ya me esperaba en la entrada. Se veía sorprendentemente enérgico, incluso un poco alegre. ¿Lista?, preguntó mientras se ponía el abrigo. Asentí y lo seguí en silencio. Caminamos por las calles iluminadas por las luces de las farolas, que parpadeaban en un leve velo de niebla. El frío viento otoñal envolvía nuestras figuras, pero ninguno de los dos tenía prisa por hablar.
Parecía que ambos estábamos esperando algo que ninguno se atrevía a decir. Cuando llegamos al museo, el lugar estaba concurrido, la típica agitación de una noche llena de obras de arte y el murmullo de los visitantes. Ramón compró las entradas y me hizo un gesto para que pasara primero. No sabía si era un gesto de cortesía habitual o algo más significativo, pero cada acción suya ahora parecía cargada de un sentido oculto. Deambulamos entre las exposiciones. Las pinturas se sucedían una tras otra, paisajes vibrantes y abstracciones sombrías. Sin embargo, yo miraba más a Ramón que al arte. Su mirada estaba tensa, aunque intentaba aparentar calma. A veces, sus ojos se quedaban fijamente en mí por más tiempo del necesario, y yo apartaba la vista rápidamente para que no lo notara. Nos detuvimos frente a un gran cuadro abstracto. Era confuso, vibrante, como una lucha caótica de colores. Traté de concentrarme en los detalles de la obra, pero estaba más interesada en lo que él pensaba. Y entonces, Ramón habló. Es curioso cómo sería todo si viviéramos de otra manera, dijo sin apartar la vista del cuadro. ¿A qué te refieres? Pregunté con un leve temblor en la voz. La vida es una elección, exhaló. Siempre decidimos qué hacer y qué no. Pero a veces pienso en esos momentos en los que las decisiones se toman por nosotros. Sus palabras sonaron como si hablara no solo de sí mismo, sino también de mí. Como si cada palabra estuviera dirigida hacia mí, oculta entre líneas. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, y por un momento casi perdí el equilibrio. Él me miró, y su mirada era tan penetrante que apenas logré contener el impulso de salir corriendo. Me gusta este cuadro, dijo finalmente, con una leve sonrisa. Su voz volvió a ser neutral, como si la ola de emociones hubiera desaparecido sin dejar rastro. Asentí, aunque no entendía qué era lo que le gustaba en ese caos de colores. Al regresar del museo me sentía agotada. Parecía que todo el día había estado cargado de una tensión que drenaba cada gota de energía en mí. Pero Ramón, en lugar de descansar, fue al garaje. No sabía qué lo había llevado allí, pero siempre había notado que ese lugar era su refugio, un espacio donde podía ser él mismo. Al principio, me quedé en mi habitación, tratando de leer, pero mis pensamientos seguían girando alrededor de nuestra visita al museo. Sus palabras sobre las elecciones seguían resonando en mi mente. Había algo en ellas, algo personal, casi íntimo. Finalmente, me puse un suéter y decidí bajar al garaje. Quería estar cerca de él, aunque solo fuera para observarlo. Ramón estaba sentado en un viejo sofá, rodeado de sus discos de vinilo favoritos. Tenía uno en las manos, con una portada oscura y un título brillante que recordaba de mi infancia. Era la música que siempre escuchaba cuando parecía estar preocupado. ¿Te unes? Preguntó, levantando la mirada. Su voz sonaba tranquila, pero en sus ojos había una chispa de melancolía. ¿Por qué no? Respondí, sentándome junto a él, un poco insegura, aunque el garaje siempre me había traído recuerdos cálidos. Ramón colocó el disco en el tocadiscos. La melodía llenó el espacio, familiar y melancólica. Escuchábamos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Luego, él habló, con una calma que contrastaba con la profundidad de sus palabras. ¿Recuerdas cómo bailabas esta canción cuando eras pequeña? Dijo sonriendo ligeramente. Agitabas las manos de forma graciosa, como si fueras una directora de orquesta. Sonreí. Lo recuerdo. Siempre decías que tenía talento. Y no mentía, respondió él. De repente, me incliné hacia adelante para alcanzar un vaso de agua en la mesa, y accidentalmente rocé su mano. Fue un contacto tan pequeño, casi insignificante, pero me recorrió un escalofrío. Noté que él también se estremeció, pero no retiró la mano. Ambos nos quedamos quietos durante unos segundos, inmóviles. Deberías haber sido música, dijo rápidamente, rompiendo el silencio, pero sabía que solo era una manera de evitar hablar de lo que acababa de suceder. Tal vez, respondí, tratando de recuperar la compostura. Pero la melodía ahora sonaba diferente. Cada nota, cada movimiento del aire en el garaje parecía cargado de un significado oculto. Cuando terminamos de escuchar, él recogió los discos y se levantó. Debes estar cansada, dijo.
Gracias por acompañarme. Gracias por la música, respondí, saliendo del garaje con una mezcla de emociones por todo lo ocurrido. En mi habitación me acosté en la cama y miré al techo durante mucho tiempo. Tenía la sensación de que algo significativo había ocurrido entre nosotros, incluso si ambos pretendíamos que no era más que una noche común. La noche siguiente, cuando la casa ya estaba envuelta en silencio, decidí bajar a la cocina. Era tarde y suponía que todos ya estaban dormidos. Solo quería hacerme un té para calmar mis pensamientos, que se habían vuelto demasiado ruidosos. Al entrar, lo vi. Ramón estaba junto a la ventana mirando al patio nocturno. Me detuve por unos segundos, dudando si sería mejor regresar a mi habitación. Pero él giró la cabeza y me vio. ¿No puedes dormir? Su voz era suave, casi un susurro. No, respondí entrando en la cocina. Pensé que estaría sola. Yo también lo pensé, dijo esbozando una ligera sonrisa, aunque en su mirada había inquietud. ¿Té o algo más fuerte? Sonreí, tratando de disipar la tensión. El té está bien. Preparamos el té en silencio. Sus movimientos eran automáticos, como si los realizara sin pensar, pero podía sentir la tensión en el aire. Yo tampoco podía encontrar las palabras. Todo lo que no habíamos dicho en el garaje parecía estar presente ahora, flotando entre nosotros. Cuando el té estuvo listo, nos sentamos a la mesa. Durante unos minutos, bebimos en silencio. De repente, levantó la mirada y me observó directamente. He estado pensando mucho en nosotros, dijo. Su voz era grave, cargada de un peso que parecía mayor que él mismo. ¿En nosotros? Pregunté tratando de ocultar el temblor en mi voz. Yo... Hizo una pausa, exhalando profundamente. Tal vez debí haberte dicho algo importante hace tiempo, pero no sabía cómo. Y ahora no estoy seguro de si es lo correcto. Sus palabras eran serias, casi dolorosas, y de repente comprendí que estaba al borde de algo para lo que no estaba preparada. Ramón, yo... De repente, se inclinó hacia mí. Su mano rozó la mía de forma involuntaria, y antes de que pudiera decir algo más, me besó brevemente. Fue un instante fugaz, como un relámpago que ilumina la oscuridad solo por un segundo. Retrocedí de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, y en mi cabeza se arremolinaban 1000 pensamientos. Ambos estábamos en estado de shock por lo que acababa de ocurrir. Él se levantó, como si acabara de darse cuenta de la magnitud de su acción. Lo siento, susurró, con la voz temblorosa. Esto no debió pasar. No sabía qué responder. No tenía palabras, solo un torbellino de emociones y un cuerpo que temblaba. Me levanté, di un paso atrás y, sintiendo que no podía permanecer más en esa habitación, subí corriendo las escaleras. En mi cuarto, cerré la puerta tras de mí, pero la escena se repetía una y otra vez en mi mente. La noche era profunda y silenciosa, pero mis pensamientos gritaban, compitiendo unos con otros. Al día siguiente, el aire entre nosotros estaba cargado de un silencio incómodo. Ambos evitábamos cualquier mención de lo que había ocurrido la noche anterior, como si al ignorarlo pudiéramos borrar su existencia. Pero sabíamos que las palabras no alcanzarían para explicar lo que había sucedido, y que ninguna conversación podría devolvernos al estado anterior. Por la tarde, Ramón sugirió que saliéramos a pasear por la plaza central de la ciudad. Ese lugar siempre había tenido algo especial. Allí se reunían artistas, músicos y transeúntes. Parecía una manera segura de intentar restaurar al menos la apariencia de normalidad. Es un lugar tranquilo ahora, pero el aire fresco nos hará bien, dijo, como justificando su invitación. Acepté, aunque dudaba. Negarme habría sido admitir cuán perdida me sentía. Cuando llegamos a la plaza, estaba casi vacía. Normalmente, el lugar resonaba con risas y música de guitarras, pero esa noche solo quedaban algunas farolas encendidas y el eco de nuestros pasos en el suelo adoquinado. Nos sentamos en un banco, y por primera vez en días me sentí vulnerable. Quiero disculparme, dijo finalmente, con un tono bajo pero decidido. Fue un error. Sé que para ti es difícil de entender, y lo siento por haberte puesto en esta situación. Guardé silencio, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero no existían palabras correctas para algo así. Es...
Simplemente incorrecto, respondí en voz baja, mirando al suelo. No podemos ignorarlo, pero tampoco sé cómo hablar de ello. Él asintió, como si comprendiera. Lo sé. He intentado ignorarlo durante años. Pensé que podría... Pero al final salió a la superficie. No tengo excusas, pero no quiero que te sientas culpable. Esto es mi culpa. Sus palabras sonaban sinceras, pero no cambiaban nada. No podía aceptarlo, pero tampoco podía rechazarlo del todo. Algo en mi interior se agitaba. Miedo, dolor, tal vez incluso una pizca de empatía. Pero todo estaba tan entremezclado que no podía distinguir dónde terminaban unas emociones y comenzaban otras. Él tocó mi mano, un gesto ligero, casi imperceptible, pero se sintió como otra ruptura en las reglas que ambos sabíamos que no debíamos cruzar. Lo siento mucho, repitió. Hay cosas que no se pueden explicar, pero quiero que sepas que esto no cambia lo mucho que te quiero, como parte de esta familia. Todo lo demás es mi carga. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí como el peso de esa conversación me aplastaba en el banco. Mejor volvamos a casa, dije conteniendo las lágrimas. Él asintió y se levantó, sin intentar decir más. Caminamos de regreso en completo silencio. Cada minuto de ese paseo dejaba una huella imborrable en mí, algo que sabía que nunca podría olvidar. Al día siguiente, decidí pasar el día en la biblioteca de la ciudad. Necesitaba un espacio donde pudiera esconderme de todo, un lugar donde centrarme en algo neutral, un ensayo, libros, cualquier cosa. La biblioteca siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde el mundo parecía más simple y comprensible. Me senté en una mesa de madera antigua en la sala de lectura, hojeando las páginas de un libro de historia del arte. A mi alrededor reinaba el silencio. Solo se escuchaba el suave paso de las páginas y, de vez en cuando, algún susurro o una leve tos. Pero incluso allí, en ese entorno tranquilo, los pensamientos sobre lo que había sucedido con Ramón se colaron en mi mente, impidiéndome concentrarme. Hacia el mediodía, vi aparecer a Ramón en la puerta de la biblioteca. Su presencia me tomó por sorpresa. No me había dicho que vendría, y sentí un leve temblor interno al verlo allí. Se veía un poco nervioso, pero mantenía su postura calmada de siempre. Hola, dijo en voz baja al acercarse, cuidando no romper la paz del lugar. Hola, respondí, esforzándome por parecer indiferente. Estaba cerca y decidí pasar, explicó mientras se sentaba a mi lado. Llevaba un libro grueso con una cubierta de cuero antiguo. Archivos, asentí, sin saber qué decir. Su presencia en aquel lugar, que yo consideraba mi santuario, perturbaba mi equilibrio. Mira esto, dijo abriendo el libro. Sus dedos pasaban las páginas con cuidado hasta detenerse en una fotografía antigua con una inscripción. Aquí aparece tu apellido. Es un registro antiguo sobre artesanos de nuestra región. Me incliné para mirar. Efectivamente, en medio de una larga lista de nombres estaba nuestro apellido. Sonreí, algo sorprendida. Debe ser una coincidencia, dije, aunque su atención a esos detalles me conmovió. Quizás, respondió él mirando la página con una voz suave y cálida. O tal vez sea algo más que eso. Me enderecé y volví a centrarme en mi libro, intentando aparentar que la conversación no significaba nada para mí. Cuando terminé mi trabajo, Ramón me ofreció llevarme a casa. No pude negarme, aunque sabía que el viaje en coche sería cualquier cosa menos sencillo. En el camino, trató de llenar el silencio con pequeños temas: el clima, la universidad, mis planes para el fin de semana. Yo respondía brevemente, sin querer profundizar en ninguna conversación. Al llegar a casa, me acompañó hasta la puerta y antes de despedirse dijo: Es importante que sepas que siempre estaré aquí, pase lo que pase. Sus palabras eran demasiado profundas para ser un simple recordatorio. No supe qué responder y solo asentí. Luego subí a mi habitación, sintiendo que el mundo a mi alrededor se volvía cada vez más complicado. La tarde me encontró en un estado de abatimiento. Estaba tan inmersa en mis pensamientos que no me di cuenta de que la puerta de entrada se abrió y que Carla, mi madre, había llegado a casa. Su voz, alegre y un poco cansada tras un largo viaje de trabajo, me sacó de mis cavilaciones. «Ya estoy en casa», exclamó dejando su bolso en el suelo.
Su risa y energía llenaron el espacio, como si un viento fresco entrara en una habitación cargada. Hola, respondí en voz baja, intentando forzar una sonrisa. Ramón apareció desde la cocina y noté cómo su expresión se tensaba. Se acercó a Carla y la abrazó, pero sus movimientos eran mecánicos, casi automáticos. Carla no pareció darse cuenta. Estaba demasiado ocupada contando historias sobre su viaje. Hablaba rápido, reía y gesticulaba, pero yo veía cómo Ramón evitaba su mirada. Y más que eso, sentía que yo también la evitaba. ¿Ha pasado algo mientras no estaba? Preguntó Carla mientras servía vino en las copas. Su tono era amistoso, pero en sus palabras había una ligera nota de preocupación. Los noto muy callados últimamente. Me quedé paralizada, sosteniendo mi copa. Mis dedos se aferraban con fuerza al frío cristal. Miré a Ramón, esperando que él encontrara una respuesta. Pero solo asintió con la cabeza, como si la pregunta solo le concerniera a él. Yo, en cambio, permanecí en silencio. Trabajo, supongo, respondió Ramón con naturalidad forzada. Ella está ocupada con la universidad y yo también tengo cosas. A veces pasa. Carla frunció el ceño, pero luego sonrió. Bueno, espero que sea solo estrés. Todos estamos un poco agotados. El resto de la noche transcurrió en un ambiente animado. Carla contaba anécdotas de sus compañeros de trabajo, bromeaba y planeaba actividades para el fin de semana. Su voz resonaba alegre, llenando la sala, pero apenas podía oírla. Mis pensamientos estaban atrapados en una mezcla de culpa, miedo y esa extraña tensión que no dejaba de crecer. En un momento, Carla me miró con atención. Sus ojos, amables y perspicaces, parecieron captar algo en mi rostro. ¿Estás segura de que todo está bien? Preguntó con suavidad. Asentí, tomando un sorbo de vino para no delatarme. Sí, todo está bien, solo estoy un poco cansada. Me observó un momento más, como si quisiera decir algo, pero luego dejó pasar el tema. En su lugar, empezó a hablar sobre un nuevo restaurante que quería visitar con nosotros el próximo fin de semana. Cuando la noche llegó a su fin, Carla subió a su habitación, dejándonos solos a Ramón y a mí en la sala. Durante unos segundos, permanecimos en silencio, escuchando sus pasos en el piso superior. Esto no puede seguir así, dije sin siquiera mirarlo. Mi voz era baja, pero firme. Lo sé, respondió él con la cabeza inclinada. Sus palabras eran pesadas, como lo había sido toda la noche. Me levanté y me dirigí a mi habitación, dejándolo solo en la penumbra. Pero ni siquiera en mi cuarto pude encontrar algo de paz. A la mañana siguiente, Ramón sugirió que fuéramos a la vieja villa familiar junto al lago. Dijo que quería alejarse del ruido de la ciudad, encontrar algo de paz y también revisar el estado de la casa. Sabía que no sería un viaje sencillo, pero acepté. Estar lejos de Carla y de nuestra rutina cotidiana parecía una oportunidad para intentar aclarar las cosas. El camino serpenteaba por estrechas carreteras rodeadas de colinas. Las hojas de los árboles brillaban con tonos cálidos de otoño, y parecía que estábamos entrando en un mundo separado del resto. Ramón intentó hablar de trivialidades. Preguntó por la universidad, por mis amigos, pero ambos sabíamos que estábamos evitando la verdadera razón del viaje. Cuando llegamos a la villa, la casa se erguía solitaria y hermosa, tal como la recordaba. Sus muros de piedra estaban cubiertos de musgo y el techo albergaba algunos nidos de golondrinas. La casa parecía un testigo silencioso del paso del tiempo, cargada de recuerdos de nuestra familia. Dejamos las maletas y caminamos hasta el lago. El aire era fresco y limpio, y el agua estaba tan tranquila que reflejaba el paisaje como un espejo. Caminábamos en silencio por la orilla, ninguno de los dos atreviéndose a romper la calma. Siempre ha sido hermoso aquí, dijo Ramón, deteniéndose y mirando el horizonte lejano. Solía venir incluso después de que tú y tu madre dejaron de venir. Este lugar siempre me ha recordado quién soy. Tras la caminata, regresamos a la casa y encontramos algunos álbumes de fotos antiguos. Sentados en el suelo entre cajas llenas de recuerdos, hojeábamos las páginas de nuestra vida familiar, jóvenes y felices. Ramón también miraba las fotos y noté cómo su expresión se suavizaba. Todo era tan sencillo entonces, dijo tocando con cuidado una foto en la que estábamos los tres juntos, Carla, él y yo.
Fui un tonto al pensar que podía controlarlo todo. No sabía qué responder. Sus palabras parecían demasiado pesadas para esos recuerdos tan cálidos. ¿Qué intentas decir? Pregunté finalmente. Él exhaló y se recostó hacia atrás. Su mirada se volvió penetrante, pero en ella había una tristeza palpable. No sé cómo llegamos a esto, pero no puedo seguir ignorándolo. Su voz era tan seria que sentí cómo se me secaba la garganta. No deberíamos estar aquí, no deberíamos hablar de esto. Tenemos que hacerlo, respondió con firmeza. ¿Sientes lo mismo, verdad? Sus palabras fueron como un golpe. No podía mentir, aunque quería hacerlo. Sentí como algo dentro de mí se rompía, pero permanecí en silencio. Creo que estamos perdidos, continuó él, pero quiero encontrar la forma correcta de avanzar, por difícil que sea. No respondí. Me levanté y salí de la habitación, dejándolo entre las cajas llenas de recuerdos. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo oscuro durante horas. Sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza, y sabía que esto no podía continuar. Pero encontrar una solución que no destruyera todo a nuestro alrededor parecía imposible. La mañana amaneció gris, con un aire pesado y húmedo. Una niebla densa cubría las orillas del lago, envolviendo todo en un velo de incertidumbre. Durante el desayuno apenas cruzamos palabras, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero sabía que este día no pasaría sin que enfrentáramos lo inevitable. Después de desayunar, Ramón sugirió que fuéramos a la sala de estar, donde habíamos dejado los álbumes de fotos. Acepté, aunque cada parte de mi ser quería evitarlo. Sabía que escapar no serviría de nada. Nos sentamos en el viejo sofá, uno al lado del otro. Ramón se giró hacia mí. Su mirada era seria, pero no había ni rastro de agresividad. En sus ojos vi tanto vacilación como determinación. Necesitamos hablar, dijo con voz baja pero firme. Respiré hondo, sintiendo cómo la tensión me apretaba los hombros. Lo sé. Por un momento, bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente habló. Lo que pasó no es algo que yo quisiera, y no es algo que tú merezcas. Entonces, ¿por qué ocurrió? Pregunté luchando por mantener la voz firme. ¿Por qué lo permitiste? Porque estoy roto, confesó con una voz cargada de dolor. He estado guardando todo esto dentro, intentando ser perfecto, intentando ser el hombre que debía ser. Pero soy humano, y cometí un error. Es más que un error, Ramón, dije, bajando la cabeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. Me rompiste. Él guardó silencio por unos segundos, luego extendió su mano hacia mí, pero me aparté instintivamente. No podía permitirme aceptar ese gesto. Solo complicaría aún más las cosas. No espero tu perdón, dijo. Solo quiero que sepas que esto fue mi culpa, y tengo que asumir la responsabilidad. ¿Cómo planeas hacerlo? Pregunté, sintiendo que mi voz se alzaba. ¿Cómo puedes arreglar esto? No basta con decir que lo sientes. No hace que todo vuelva a ser como antes. Su mirada se volvió más triste, pero no se desvió de la mía. Sé que no puedo, pero puedo darte una opción. Tú decides cómo seguir adelante. Conmigo cerca o sin mí. No puedo obligarte a quedarte y tal vez tengas razón si decides alejarte. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Comprendí que estaba dispuesto a perderlo todo. A mí, a nuestra conexión, incluso su lugar en nuestra familia, si eso significaba que yo tendría la oportunidad de sanar. No sé qué hacer, dije, dejando que las lágrimas fluyeran. Solo quiero que nada de esto hubiera pasado. Yo también, respondió, con un tono de desesperación que nunca antes le había escuchado. Pero no podemos retroceder, solo podemos seguir adelante. ¿Cómo lo hagamos? Depende de ti. La habitación quedó en silencio tras sus palabras, pero el peso de todo lo dicho permaneció suspendido entre nosotros. Me levanté lentamente y salí de la sala, dejándolo solo entre los recuerdos esparcidos por el suelo. Esa noche, tumbada en la cama, observé el techo oscuro. Sus palabras resonaban en mi mente una y otra vez. Sabía que debía tomar una decisión.
pero cualquier camino parecía llevar a la destrucción de algo importante. Y esa carga, más que nada, era lo que me impedía respirar. El camino de regreso fue silencioso. Yo miraba por la ventana del coche, observando cómo el paisaje otoñal pasaba rápidamente, mientras Ramón conducía con la vista fija en la carretera. La radio sonaba a un volumen bajo, con una melodía tranquila que intentaba llenar el espacio entre nosotros, pero no lograba aliviar la tensión. Cada segundo parecía alargar la distancia emocional entre lo que fuimos y lo que éramos ahora. Cuando llegamos a casa, Carla nos recibió en la puerta con una sonrisa radiante, feliz de tenernos de vuelta. Su voz, cálida y alegre, me transportó por un instante a un tiempo en que todo parecía simple y seguro, un tiempo en el que no tenía que cuestionar la estabilidad de mi mundo. ¿Cómo estuvo el viaje? Preguntó mientras servía té. Ramón respondió con calma. Tranquilo. El lago sigue tan hermoso como siempre. Carla empezó a contar historias sobre su día, bromeando y planeando actividades para el fin de semana. Yo la escuchaba, pero sus palabras eran como un eco distante. Todo mi ser estaba concentrado en la pesada sensación que me envolvía: culpa, temor y la certeza de que todo estaba a punto de desmoronarse. En un momento, Carla nos observó con detenimiento. Sus ojos, perspicaces y amables, parecían captar algo que no entendía del todo. ¿Están bien los dos? Los noto diferentes últimamente, dijo, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Ramón, con la misma calma que siempre, respondió: es solo cansancio. Ella tiene mucho en la universidad y yo también he estado ocupado con el trabajo. A veces pasa. Carla pareció aceptar la explicación, aunque había una chispa de duda en su mirada. Continuó hablando sobre cosas cotidianas y la noche terminó en un ambiente de aparente normalidad. Más tarde, cuando Carla subió a su habitación, Ramón y yo nos quedamos en el salón. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaban sus pasos en el piso superior. Esto no puede seguir así, dije finalmente, con un tono que mezclaba resignación y determinación. Lo sé, respondió él con la cabeza baja. Su voz era tan pesada como el ambiente que nos rodeaba. Me levanté y subí a mi habitación, dejando a Ramón en la penumbra. Pero incluso en mi cuarto, la paz seguía siendo inalcanzable. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio oscuro. La luz de la luna proyectaba sombras sobre los árboles, creando patrones que parecían moverse con el viento. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Lo que había pasado, lo que estaba en juego, y lo que podría pasar si no actuaba pronto. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz, pero también sabía que hacerlo destruiría nuestra familia. Carla confiaba en mí, confiaba en Ramón, y yo estaba atrapada entre la verdad y el miedo a desmoronar todo lo que conocía. La decisión que debía tomar era un peso enorme. En ese momento entendí que lo más difícil no era decidir, sino aceptar las consecuencias de esa decisión. Cerré los ojos y respiré profundamente. El mañana traería un nuevo día, y con él tendría que enfrentar mi elección.